Bueno, ya está con nosotros Sergio Godoy, el senador de la Nación. Hola Sergio, ¿cómo te va? Hola Santiago, Enrique, audiencia. Todo bien, todo bien. Bueno, tengo que decir primeramente que es la primera vez que tengo la posibilidad de entrevistarlo directamente a Sergio Godoy y siempre suelo decir al aire, por más que a veces me reten algunos que dicen conocerlo supuestamente más a Sergio, tengo que decir que es una de las personas que me parece más coherente dentro de la Cámara de Senadores en general, no solamente dentro del movimiento Honor Colorado, en la Cámara de Senadores en general. Puedo no estar de acuerdo en muchas de sus posiciones, pero me parece que tiene posiciones que son convincentes, posiciones que son argumentadas, que son sólidas generalmente. Y recuerdo incluso ocasiones en las que le tocó presidir por momentos sesiones en las que se plantó diciendo a muchos legisladores, que inclusive eran más bareté por llamarle de alguna manera, o va a dirigir usted la sesión o voy a dirigir yo, pero si voy a dirigir yo, usted se va a tranquilizar. Cuando había que poner orden, y me parece que fue interesante en general el aporte que tuvo en la Cámara de Senadores, independientemente de algunas cuestiones que podemos de por ahí no estar de acuerdo, pero creo que sus posiciones son honestas. Como honesta me pareció, senador, esa posición que acabamos de escuchar, que era muy contundente, no había forma, dando toda la vuelta que periodísticamente podía dar en las preguntas, de encontrar alguna ventana por la que vos me puedas decir, no, si esto pasa, el escenario cambia. ¿Qué pasó? Primero, como te sinceraste conmigo, yo también quiero decir que para un cartista, alguien de Honor Colorado, es todo un desafío jugar de visitante, como le dije a Óscar Acosta acá afuera, y le agradezco la invitación. Y sí, yo generalmente soy así. Cuando tomo una decisión y entiendo algo, lo digo. Algunos me dirán, bueno, caíste inexperto, cosas. Cuando me preguntaban tu colega, dije, bueno, quedamos como boludos, que fue lo que me surgió. Aparte de tratar de tener cierta coherencia, también busco ser espontáneo y busco ser como la gente, sin tanto discurso, sin tanto etiquetado. Si vos sentís algo, decilo, ¿verdad? Y bueno, eso creo que fue pública mi posición. Yo entendí que fue una equivocación. Hasta ahora estoy convencido que no se puede anteponer a la patria nada. Esta gente entregó la patria, cambió por beneficios que después seguramente algún día sabremos los detalles, o antes o después. Y bueno, y creo que son hechos graves que merecen ser juzgados y hasta ahora esa es nuestra posición. Ahora sí, fue un aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo englobé, o sea, fue más allá solamente de la opinión de los senadores, que como dije, fue la primera vez que los 5 senadores unánimemente pensamos lo mismo. Pero aparte hay el grupo de diputados y está también la opinión del líder del movimiento. Entonces, en aquel entonces nosotros sí habríamos hablado, los 5 senadores, el líder del movimiento y el diputado Bachi Núñez y Aliana, y en base a eso yo dije lo que dije. Ahora después hubo unos cambios, y bueno, pero yo por lo menos de mi parte, yo me mantengo. Ayer en la reunión que agradecimos, yo le dije claramente que cuál fue mi posición, la que es pública. Yo digo que esto va a quedar en la historia del país. Creo que un hecho así de grave, yo no recuerdo, es el hecho de mayor traición entre paraguayos. Y que quiera estar de un lado de la historia tiene que elegir. A ver, si es que lo estás definiendo, senador, como, y fíjate al punto al que llevas la situación, llevas estos hechos como la mayor traición a la patria en la historia. Yo creo que sí, entre paraguayos sí. La mayor traición a la patria entre paraguayos en la historia de este país. ¿Cuál puede ser un elemento más importante que esos hechos que, lejos de cambiar, creo que se volvieron más sólidos en las últimas horas, y después quiero ir a ese escenario? ¿Cuál puede ser el hecho más importante que pueda anteponerse a lo que vos mismo considerás, junto a otros senadores, la mayor traición a la patria en la historia de nuestro país? Para mí ninguno, ninguno. ¿Y para tus colegas? Y ahí creo que pasaste la entrevista de varios. Algunos invocaron la importancia de hablar dentro del partido, el propio presidente del partido. Otros alegan eso, ¿verdad? Que el partido habría que cuidarlo, habría que ver cómo restablecer primero. Y bueno, y son posiciones diferentes, y por ahora esa es la tesitura. El interés que puede llegar a tener Honor Colorado en
renunciar a una posición que podía dejarle como el movimiento que arbitra el partido y que sea capaz de volcar la balanza diciendo esto está por encima de cualquier otra bandera, esto está por encima de cualquier otro interés. ¿No crees que dejaron pasar una oportunidad o, insisto, lo que eventualmente hayan conversado en el momento que conversaron, porque finalmente así se dieron los hechos, y a mí me tocó ser testigo de una conversación telefónica cuando lo tenía Bachi Núñez al aire en la radio, y Bachi en ese momento me decía, acaba de salir Velázquez y no me convenció, no nos convenció a nosotros. Y en ese momento le digo, Bachi, acá está diciendo en Twitter Pedro Aliana que Honor Colorado cambió de posición. Y se quedó en offside y me dijo, llamame en 30 minutos. Lo que había pasado era que el vicepresidente de la República, vía Aliana, había conversado directamente con el líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes. ¿Qué pudo pasar en ese segundo? ¿Qué les dijo el presidente? Porque finalmente es una cuestión de interés nacional. ¿Qué les dijo el expresidente Cartes respecto a lo que volcó su decisión después de esa conversación con Velázquez? Mira, esa parte tenés que preguntarle y que te aclaren, como yo ya habría dicho, a Liana y Bachi, en todo caso, que fueron los que participaron activamente ese día, ¿verdad? Yo sí, por mi parte, agradezco tu palabra antes. Yo siempre digo, cuando uno toma una decisión, lo que demanda el que está, el afectado o el interlocutor o la gente misma es que se explique. Entonces yo muchas veces estarán o no de acuerdo con mi postura, pero yo siempre digo en el Senado, vamos a explicar la postura de uno. No nomás ese voto así ni nada de eso, sino fundamentar el voto. Y bueno, y también otra frase que siempre agrego, nadie es dueño de la verdad. Esta es mi posición, yo la fundamento de este modo. Pido siempre y trato de tener la templanza y la sabiduría de poder llegar a conclusiones coherentes. Y es lo que yo entiendo y hoy ratifico. Yo creo que las autoridades que están involucradas, empezando por el principal responsable que es el presidente de la República, no pueden seguir. Pero es mi posición y creo que ya son posiciones divergentes. Por algo estamos ante esta situación. Y bueno, como también aclaró ayer el presidente Aliana, esto es, digamos, por ahora y van a seguir viendo. Y un punto, si me permitís, porque tengo... no acá, pero más o menos acá. El tema de la economía. El tema de la economía, y si me permiten, hay una famosa anécdota de un joven chino que va a la Universidad de Estados Unidos y se inscribe en ciencias políticas. Empieza a estudiar Locke, Keynes, todos los grandes de la economía. Empiezan los tigres asiáticos a crecer, Estados Unidos que sale de la recesión, la Unión Soviética que cae, todo el tema. Dice, no, esto es economía, dice. Se muda a la carrera de economía y su amigo, el yanqui, le pregunta, ¿a dónde te vas? No, oye, el mundo de economía, le dice. Y luego, al cabo de un año o 2 años, vuelve. Le dice, ¿qué pasó? No, esto es política, le dice. La economía es un instrumento del poder de turno. Y cualquiera de la gran mayoría de los economistas te van a decir, y todos los doing business de Paraguay te van a decir que nuestro principal problema es la corrupción. Nosotros no podemos salir, no podemos despegar como país por la corrupción. No me vengan a decir ese cuento que esto es la inestabilidad. Mientras tengamos el cáncer de la corrupción no vamos a despegar. Y después vienen algunos más osados y te muestran casos ya emblemáticos. Singapur, y te dicen, esto tenemos que aplicar, y corren por todas las redes. Y después cuando es la hora de juzgar a los corruptos y a los traidores, no, que vamos a atender la economía. Entonces, eso quería aclarar porque te escuchaba. Pero eso lo dijo el propio exministro de Hacienda del gobierno de Cartes. Hombre de tu equipo, Santiago Peña. Sí, pero eso me decía, ya estaba tu compañero antes de hablar y me decía, ¿y cómo le ven? Pero esto es grande, esto es diverso. Y es lo que yo decía, yo no tengo la verdad. Pues yo no estoy Santiago, de acuerdo, yo ni, Sergio, no, pero ni vos ni yo tenemos la verdad. No, absolutamente. Ahora, no me digas, y yo le llamé a Santiago antes, y le dije, Santi, te estoy matando acá, estaba Arnaldo Franco enfrente, pues me está diciendo, ¿qué está hablando de la economía ahora? Le dije. Eso fue hoy. No, o ayer. En el almuerzo de ayer. No. Yo estaba en la Cámara de Senadores y empecé a ver que él tiraba, porque esto ya fue el martes, creo, el lunes, martes, hablando de la economía y medio
yendo hacia la economía. Le dije, gravísima la economía, claro que sí. Estamos mal, todo el mundo sabe eso. Pero ¿quién te garantiza que si sigue esta gente vamos a mejorar? Vamos a seguir así en un nivel. ¿Y quiénes los que salieron a proteger lo que más o menos mejor les va y no quieren seguir con el status quo? Están un poco asustados porque están vendiendo menos. La UIP, la Cámara Paraguaya de la Claro. Construcción. Y la gente, mientras le sigan robando la esperanza y la guita a la gente, pues ¿a dónde nos vamos a ir? Pero esa es la parte donde me parece inconsistente, Sergio, y me cuesta entenderte honestamente. Porque yo creo que vos estás dando un diagnóstico fantástico, oportuno. Yo de por ahí puedo no estar de acuerdo en que la corrupción sea el mayor mal. Yo creo que es la impunidad en realidad. Sí, tenés razón. Y creo que hoy, me van a disculpar, pero ustedes terminan siendo baluartes de este sello de impunidad que tiene una causa emblemática para nuestro país. Yo creo que el presidente de la República, el vicepresidente de la República y todas las personas que estuvieron involucradas en decisiones políticas que se han tomado, tienen que ir a dar explicaciones al país, no en conferencias de prensa, ante el Congreso de la Nación. Porque esa es la única vía constitucional para que un presidente pueda ser escuchado. Lastimosamente, y tuve una discusión con el compañero Luis Vareiro en radio, y creo que en algo él tiene razón y en algo al final creo que entendió que podía tener razón, es que la herramienta constitucional es el juicio político. Lastimosamente el juicio político en este país se reduce a tenemos o no tenemos los votos. O se reduce, como se redujo para ministros de corte, y ustedes son testigos de eso, porque cuando llegaron lo reclamaron, a un simple garrote para ver cuánto hilo le vamos a dar o cuánto hilo le vamos a quitar a un ministro de Corte Suprema de Justicia. Ustedes son, Sergio, hoy los responsables de darle aire a un gobierno que tiene que dar explicaciones. Y si después de esas explicaciones resulta que Mario Abdo no tenía responsabilidad, y resulta que el ingeniero Castiglioni, que va a venir enseguida, fue el que armó todo este desmadre, o fue el vicepresidente de la República, o no fue ninguno, que pague el que tiene que pagar, que salga absuelto lo que tenga que salir absuelto. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿En qué difiere lo que dijiste con lo que yo dije antes? Que finalmente vos sos parte de un movimiento. ¿Y sabes por qué me reía? Porque dijiste yo discutí o tenía una posición contraria a Luis Vareiro. Tu compañero de trabajo. O sea, en eso consiste. Me decía tu compañero, ¿y cómo? Espera un rato, le dije. Acá hay una corriente que, mira, es de antaño, yo creo que se va a ir transformando, que una persona, por más liderazgo que tenga, por más fuerza que tenga, no puede cometer un error. Y hay que seguirlo a pesar y sin siquiera poder decirle una postura en contrario. Esa es una de las opciones. La otra es que somos un grupo diverso que por algo estamos juntos. En la mayoría de las situaciones pensamos igual, pero hay algunas que no. Y es nuestro deber, en el caso, por ejemplo, mío, con respecto al líder del movimiento, darle mi postura cuando no estoy de acuerdo. Y la postura que vos estás refiriendo es claramente lo que yo también sostengo. Y repito, para mí no puede estar esta gente. Y para mí no es siquiera, o sea, el interrogatorio, la respuesta en el juicio político, muchas veces, ¿verdad?, ya están definidas, porque los hechos hoy hacen que uno pueda tener un flujo de información ya conciso y concreto, preciso y definido al momento de ir a un juicio. Yo no, te digo, no, para mi razonamiento, para mi conclusión, no preciso mayores elementos de lo que ya hay. Para vos ya es destitución. Porque yo partía, claro, sin duda, porque yo partía de una base, que fue la que dije. Yo vi cuando el canciller nacional del gobierno de Horacio Cartes, toda cuestión internacional empieza y termina por el presidente de la República. Toda. Eso dice el 238 de la Constitución. Sí, y ponerle que no empiece, termina. No se puede. El presidente es quien decide. Más en este caso, donde hay también gente, digamos, del otro lado, de Brasil. Y eso es directamente
entre presidentes. O sea, no puede, por eso cuando yo digo, no, esto es el principal responsable, es el presidente Mario Abdo y los otros son actores secundarios que se va a dilucidar su participación. Pero vos sos consciente, Sergio, que esta discusión que estamos teniendo, y eso mismo le decía Luis el otro día, nuestra discusión de argumentos sobre si el juicio político es o no es la herramienta, creo que no se discute. Sí, es, no se discute. claramente es. Claro. Lo que se discute es la forma en la que se utilizó el juicio político históricamente en nuestro país. Aunque tuvimos casos de absoluciones también, creo que en un par de ocasiones en juicios políticos. El problema no es la herramienta, el problema es el uso de esa herramienta de juicio político. Honor Colorado, cuando discutió el juicio político, no discutió estas razones, Sergio. Vos sos consciente que estas no son las razones de análisis. Las razones de análisis son estrictamente esas que acaba de mencionar, incluso Filártiga cuando decía, acá el partido es importante. ¿Cómo la bandera del partido puede ser más importante que la bandera de la patria? Si es que fuera la bandera del partido y no fuera la bandera de intereses de inmunidad o de impunidad, sea para Cartes o sea para Mario Abdo Benítez, no me interesa. Lo cierto es que la bandera que está metida en el medio es la de la impunidad. Y los paraguayos, mientras tenemos que tragarnos que no exista ni una sola explicación consistente, contundente y pública respecto a lo que pasó con Itaipú y lo que pasó con esta negociación. Eso no es justo, Sergio. Claro que no es justo y no está bien. Y es mi posición. Te repito cómo empecé esto. Este es el mayor hecho de traición a la patria cometido entre paraguayos. Y esto va a quedar en los anales de la historia. Quien quiera estar del otro lado, que se vea ello. A mí no me da el cuero. No quiero. No voy a afrontar esto, porque esto va a quedar, no le voy a cargar a mi familia con esto. Jamás. Entonces, no corresponde. No estoy de acuerdo, bueno, pero hay gente que no piensa igual. Y por ahí está trabado ahora. ¿Y cuánto tiempo creen ustedes y por qué, si es que vos también crees, que el juicio hay que sostenerlo en stand-by? Y hay que dejar abierta la posibilidad hasta que eventualmente en algún momento se llegue a tratar. Yo, en el aspecto que vos decís de la economía, donde sí creo que tiene un impacto, Sergio, y creo que históricamente se ha demostrado que funciona de esa manera, los tiempos de inestabilidad política tienen un impacto de incertidumbre económica. Cualquier empresario que viene a un país y te pregunta cuál es la situación que tiene el país, si ve que hay inestabilidad, si ve que hay posibilidades de cambio permanente en términos políticos, levanta la oreja y dice, voy a tomar con cautela una eventual inversión que vaya a hacer. Si no, Venezuela sería un paraíso para invertir eventualmente, y no lo es, porque tiene una feroz crisis política que le genera un feroz impacto económico con un gobierno desastroso además. Entonces sí tiene una relación la cuestión política con la cuestión económica, aunque a vos no te guste mucho. No, te puedo decir, porque tenés razonamiento que no quiero perder el hilo. Vos sabés que hay una verdad o una validez formal de las cosas y una material. El escenario de hoy, ¿qué va a pasar cuando vienen y hacen los inversores en el doing business? Ponerle que el juicio político no se presente, o se presente y sea rechazado. ¿Qué van a hacer el informe? Pero espera, ¿cómo está el liderazgo? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el país? El país está resquebrajado. Si la autoridad máxima del país le mintió al país. ¿Cuáles son las fuerzas de la autoridad? Y está ahí más o menos pendiente, un día está, depende ahora del que era el presidente, al cual él se encargó de pasarle la factura y dejarle sin jurar, sin lo que la gente decidió. O sea, esa verdad o ese reporte formal de que ahora se disipó el juicio político no es lo sustancial, porque la imagen del presidente y la política, la fuerza política que él tiene ya no la va, o que tuvo ya no la va a tener. Ya quedó resquebrajado. Uno cuando pierde la confianza del pueblo no tiene autoridad, y un presidente sin autoridad, ¿qué va a guiar? ¿De dónde nos va a sacar? O sea, hoy el liderazgo de Mario Abdo está muerto. No muerto, pero está muy mal. Está muy mal. ¿Cómo va a recomponer esto? ¿Cómo va a salir a la gente a decir confía en mí?
¿Cómo va a liderar un proceso de reactivación económica? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a animar ahora a cargar y a entrar al gobierno en estas circunstancias? Decime, y eso está en los informes. Y te voy a agregar otra cosa. Se puede presentar el juicio en diputado y se puede rechazar. Pero nada, obsta que se presente de nuevo. La Constitución dice juzgar por la misma cosa. Y ahí no se juzga todavía. El tribunal que juzga es el Senado. Y todos esos reportes internacionales van. Nuestro problema no se va a solucionar, porque el juicio ahora y cuánto dura. Y después vamos a estar todos no sé, en un mundo tranquilo, en un país tranquilo, con liderazgo, que vamos a reactivar, que vamos a confiar nosotros en las autoridades, que vamos a confiar en las medidas a tomar, que vamos a confiar en... No, es así. Está resquebrajado, el daño ya está hecho. La línea de sucesión en algún momento fue un debate como para decir, ¿vamos o no vamos adelante con esto? Yo sí lo que planteé es que tenemos que ponernos, esto hay que analizar por parte. ¿Estamos de acuerdo que fue un hecho de traición a la patria y que los involucrados se tienen que ir? La primera pregunta. Esto sí, fue lo que yo pregunté a los colegas que estaban. Eso tenemos que primero analizar. Si me dicen que sí y estamos todos de acuerdo, vamos al segundo escenario. ¿Qué respondió Honor Colorado? Que no. Por eso que todavía no decidió el juicio. Entonces, ¿no estaban todos de acuerdo que fue una traición a la patria? No, que no es el momento, que son hechos graves, porque hay que ver todo lo que dice. Bueno, a ver, pero esos son dos escenarios. Vos el primer escenario que planteás ¿fue o no fue traición? Claro, pero no, pues nadie me respondió, sí, no, es que hay un inquérito, sí, no, es así, Q&A y los yankees, no es así. Nada, fue lo que yo planteé, le dije, y después, bueno, algunos salieron, todos los análisis que mostraste anteriormente, que es gente que tiene otra, digamos, otro cariz de la situación, y bueno, en eso estamos. Sergio, cuando te hablo de la línea de sucesión, te pregunto porque el diputado Walter Harms dijo en un momento públicamente que si el presidente del Congreso era un colorado, el juicio político prosperaba. Si me permitís referirme solamente a la cuestión fáctica, posiblemente iba a ayudar en mucho, ¿verdad? Pero hasta ahí lo que te puedo decir. Como diría... Porque la parte valorativa de un razonamiento así me parece que no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué te pregunto los escenarios, senador? Esto ya no tengo a quién atribuir esto que te voy a decir. Lo otro sí. Walter Harms diciendo que si probablemente en la línea de sucesión estuviera un colorado, el juicio prosperaba. Que fue uno de los análisis que se puso en la mesa en Honor Colorado y en su debate en particular. Lo otro que me dijeron hoy, y que yo no tengo elementos como para poder decirte es real o no es real, es que supuestamente algunos sectores políticos ya empezaron a medir encuestas inclusive sobre el escenario que se podría dar si se llamara elecciones. Seguro. Y en ese escenario, que supuestamente una de las personas que aparecía con un índice de popularidad era Payo Cubas, y que ningún sector político, y menos Honor Colorado, iba a abrir la cancha como para que eventualmente, llamando a elecciones, Payo Cubas pueda llegar a la presidencia de la República. Yo varias veces dije en diversos círculos, ¿verdad? Y por eso yo creo que es, ante este hecho y ante otros, nosotros tenemos que tener posturas claras y contundentes. La desafección ciudadana ante la democracia es brutal. La gente nos mira a nosotros, senadores, diputados, parlamentarios, bueno, somos unos bandidos, unos ladrones, unos que nos preocupamos más de nuestro bienestar, de nuestra familia y no importa nada o poco ellos. Esa es la cosa. Si nosotros no damos señales, va a venir uno del tipo Payo o cualquier otro, se va a apoderar del país, va a reventar las instituciones, va a rifar todo lo que haya, va a reventar cuanta autoridad haya y represente el antiguo régimen y nos va a llevar al pozo y al abismo, porque esto ya pasó. Pero ¿de quién es la culpa? No es la culpa del que agarra la oportunidad, es la culpa nuestra.
Es la culpa por no entender y pretender que las recetas del pasado van a seguir vigentes. No oler lo que pasa. Cambió, el mundo ya cambió. Siguen con algunos discursos, ¿no? Que le dio toda la vida. Pues justamente Nokia fue el celular que todo el mundo, y no olió el nuevo tiempo, y ahora Nokia, no sé, está, no sé, restaurantes y eso tienen, ya murió. Está en otra cosa. Si vos no lees los nuevos tiempos, te devora, te pasa. Y ese es mi mayor, digamos, la mayor preocupación que tengo, ¿verdad? Nosotros vamos... Pero fue no un elemento que estuvo en la mesa en el análisis. No. ¿La línea de sucesión o quién podría venir como candidato en unas elecciones? En mi parte no, porque tal vez porque lo que yo te digo. Yo bajé acá y dije, vamos a esto primero. ¿Qué te dijo Cartes por tu postura? No. ¿Y alguien más tuvo la misma postura que vos? Y los senadores que tuvimos tenemos la misma postura. Senadores de honor colorado. Sí, los senadores. Diputados abroquelados a no llevar adelante el juicio Y político. no sé si alguno tuvo y no quería expresar. La que sí manifestó similar es del Pilar, ¿verdad? Yo sí le dije, al salir le dije, me despedí, le dije, bueno, lo único que me van a permitir decir es que mis adeptos entramos en una moto. Y ahí Pilar dijo, yo soy, bueno, Pilar, ya tú. No hubo ningún cuestionamiento al apresuramiento de Bachi Núñez a dar a conocer cuál era la postura y la bandera de honor colorado de defensa a la patria y de llevar adelante el juicio político. Santiago, pregúntame todo lo que quieras de mi posición, de todo, y después ya te va a tocar tener la Bachi y a todo lo otro, ¿no? Bueno, pues yo soy curioso, te tengo que preguntar necesariamente. Dos cuestiones finales, Sergio, agradeciéndote por el tiempo. Lo primero, ¿cuánto tiempo creen ustedes, y vos en particular crees, tiene que sostenerse la idea del juicio político en stand-by? Hasta que se trate en algún momento. ¿O crees que tiene que tratarse, rechazarse si se va a rechazar o tratar si se va a tratar? ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Yo quiero que se vayan. ¿Qué decidirías? Tratar. ¿Y si no hay los votos? Y vos decís que se puede volver a presentar en otro momento. ¿Pero qué va a hacer Honor Colorado? Yo no hablo más por Honor Colorado. Si me pusiste la grabación ahí, Sergio, hijo tajante, me va a llamar. No. Pero ¿sabes cuál es la postura de tu Yo compañero? hablo por mí. No. La vida te da aprendizaje, no. Yo hablo por mí. Lo segundo, eso que dice el Zócalo, el momento en el que Mario Abdo dejó de ser presidente, ese momento existió. Ustedes tenían los votos para eso. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo crees pasó entre esa declaración del miércoles y el momento en el que cambió la historia? ¿Cuánto tiempo Mario Abdo dejó de ser presidente del país? 16 horas. Esas fueron las 16 horas que cambiaron la suerte de Mario Abdo Benítez. Por ahora. Como diría don Blas. ¿Y el vicepresidente Velázquez? Y creo que son actores secundarios. El principal, el presidente de la República, y luego se va a dilucidar la responsabilidad de los secundarios. Aunque fuera Velázquez el que aparece en los mensajes, aunque fuera Velázquez el que aparece operando. El que tiene las relaciones internacionales del país, la potestad, las facultades, es el presidente de la República. Gracias, senador, por acompañarnos. Muy amable. A vos, Santiago, audiencia, gracias.